llevar a hacer memoria para que no perdamos de vista todo lo que nos ha costado llegar hasta el día de hoy. Desde el día que AMLO ganó la presidencia, y todos ganamos con él. Recordarán, por supuesto, aquella madrugada de ese plantón que duró meses, donde estaban miles de personas acampando. Ellos sí estaban dentro de sus tiendas y se encontraban allí por una razón. Todos estaban de acuerdo en que se había llevado a cabo un fraude contra Andrés Manuel López Obrador. Llega una camioneta hasta el Zócalo capitalino y bajan varios hombres que llevaban cajas y cajas que contenían miles de facturas, de pólizas y de documentos que comprobaban que el otro candidato, Roberto Madrazo, había excedido con un 200% el presupuesto de la campaña electoral. Esto no terminó allí, en una denuncia informal, sino que López Obrador y su equipo presentaron todas las pruebas ante los tribunales, cosa que no sirvió de nada. Todo este lío lo proyectó a nivel nacional y a partir de ese momento supimos que era el líder de oposición más terco que había tenido México. En el 2006, Andrés Manuel López Obrador llega a la contienda electoral por la presidencia de México. Las elecciones del 2 de julio de ese año fueron de las más reñidas que ha habido en la historia. Hubo una muy pequeña y sospechosa diferencia entre el candidato del PAN, Felipe Calderón, y Andrés Manuel López Obrador. Tan solo una semana antes de las elecciones, las encuestas revelaban que Andrés Manuel había subido del 31 al 36% y Felipe Calderón del 26 al 34%. El día de las elecciones, curiosamente, los resultados eran un 35.9 para Felipe Calderón y un 35.3 para López Obrador. Luego de que todo el pueblo de México mostrara inconformidad ante esto, los científicos comprobaron que se había tratado de un truco cibernético, un algoritmo para posicionar arriba al candidato de Acción Nacional. En 2012 volvió a la contienda en donde ahora ganó Peña Nieto. También en ese momento López Obrador se enfrentó a una guerra sucia desenfrenada en el proceso electoral. Andrés Manuel López Obrador se ha ganado el cariño y el respeto de la gente porque se ha convertido ya en una leyenda. Todos conocemos la parte de la historia en donde luchó durante décadas contra gobiernos corruptos que no daban el ancho. Y a pesar de todo lo vivido, nunca se rindió. Al contrario, aprovechó el fracaso para seguir aprendiendo y forjando su carácter, que a fin de cuentas le dio el temple necesario para llegar a ser el presidente de México. En el 2018 vimos a un López Obrador más preparado, más fuerte, y también el pueblo de México le echó más ganas a la votación para que no hubiera margen de error. José Antonio Meade Curibeña y Ricardo Anaya se quedaron muy por debajo del 53% de los votos que llevaron a Andrés Manuel López Obrador finalmente a la presidencia de México. Ese día, miles de personas salieron a la calle a festejar el fin de una época y el inicio de otra. El Zócalo abarrotado era el mensaje de apoyo y de agradecimiento al nuevo presidente de México. Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en su tercer intento. Él mismo declaró en una entrevista que pensó que iba a morir sin poder ver un cambio verdadero en este país. Pero no fue así. Y hoy estamos en el tercer año de esta cuarta transformación. Y los mexicanos seguimos más fuertes que nunca junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.